Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Era un don nadie, pero ese don nadie lo cambió todo. Con solo 2 disparos, Gavrilo Princip desató, se supone, la primera gran guerra que ha conocido el hombre, la Primera Guerra Mundial. Aquel 28 de junio de 1914, la historia del mundo cambió para siempre. Vamos a conocer al primero de los implicados en la historia de hoy, el emperador Francisco Fernando. Como tantos otros y otras antes y después que él, no estaba destinado a heredar absolutamente nada, pero las circunstancias le llevaron a ponerse a la corona. Este emperador era el sobrino del ya conocido en este podcast emperador Francisco José, sí, el que se casó con Sisi, y sí también el padre de Rodolfo, aquel que sí era el verdadero heredero al trono, pero que dejó de serlo en aquel pabellón de caza de Mayerling, tal y como esta misma temporada os hemos contado. Ese que se suicidaron junto a su joven amante. El caso es que la corona debía de recaer en el padre de nuestro protagonista de hoy, pero este murió a causa de unas fiebres de tifus en 1896. Por eso le cae la corona a Francisco Fernando, que también estuvo a punto de morir por su mala salud, pero consiguió sobreponerse y heredó el trono. Por cierto, ¿veis cómo, tal y como os dije en el capítulo de Mayerling, lo ocurrido allí cambió la historia para siempre? Digamos que cuando Francisco Fernando recoge la corona, recoge un regalo envenenado, pues tiene bajo su dominio un estado muy dividido entre Austria y Hungría, que además del rey solo tenían en común 3 ministerios, el de guerra, exteriores y el de finanzas. Ese difícil dominio de los austriacos se estaba ya viendo amenazado por el auge de los nacionalismos de Bohemia en el norte y de Serbia en el sur. Este en concreto había convertido a la zona de Bosnia en un auténtico polvorín. Pero todo este delicado encaje de bolillos tenía una explicación, y no la encontramos en ese momento, sino 40 años antes, cuando el Imperio ruso se impone al Imperio otomano. Cuando aquello ocurre, los serbios creían que todos los territorios de los Balcanes estarían unidos en una gran Serbia. Pero les lanzan un jarro de agua fría cuando el Imperio Austrohúngaro anexiona a Bosnia a sus territorios. Un territorio que está formado por musulmanes, croatas y serbios. Para Serbia, como supondréis, esta anexión, gracias a ese tratado internacional, supone toda una ofensa. Por eso nace un sentimiento de odio hacia el imperio. Tanto que en 1911 nace la Organización Unión o Muerte, conocida en la historia como Mano Negra. Esta mano negra la dirige Dragutin Dimitrievich, un militar también conocido como Apis.
Este cree que los serbios deben estar unidos, en todos los territorios, y para lograrlo no importaban los medios. Pero no solo en Serbia esta anexión creó un profundo rechazo, no, dentro de la propia Bosnia también. Y como ejemplo, el gran protagonista de la historia de hoy, Gavrilo Princip, el autor de los 2 disparos más famosos de la historia. Princip llegó de joven con apenas 13 años a Sarajevo desde un pequeño pueblo para estudiar, y allí vivirá esa anexión de Bosnia al imperio austrohúngaro. Tanto él como infinidad de jóvenes de la zona viven con odio ese movimiento político, sobre todo por las condiciones en las que muchos vivían. No tenían casi derechos políticos y, por ejemplo, los campesinos tenían unas condiciones económicas más que lamentables. Algo que a Princip, por ejemplo, le tocaba muy de cerca, pues él pertenecía a ese gremio. Muchos de esos jóvenes pertenecían a otra sociedad, llamada Joven Bosnia. Para muchos de ellos era el momento de pasar a la acción. Y sí, la violencia era algo inevitable. Todo valía para conseguir sus objetivos. Una Bosnia libre del imperio y formando parte de esa gran Serbia. Será en esos años cuando ocurra un suceso aparentemente sin mucha relevancia que acabará inspirando a Princip. El 15 de junio de 1910, un tal Zerajic, de 23 años, dispara 5 veces al gobernador de Bosnia. Falla en todas ellas, no le hace ni cosquillas. Con la 6ª bala de su pistola se pega un tiro y muere. Esto supondrá para Princip un ejemplo clarísimo de cómo luchar por una Bosnia libre. Durante los siguientes meses Princip se irá radicalizando más si cabe. Devora todo lo que cae en sus manos sobre literatura revolucionaria, y el último paso hacia esa radicalización será en 1912, cuando se marche a Belgrado, la capital de Serbia, para completar su formación. Dos años después, a mediados de marzo ya de 1914, nos encontramos con el origen del complot. Se supone que de la manera más tonta. Un día estaba Princip con un amigo tomando un café donde la clientela habitual eran estudiantes y excombatientes serbios, cuando su amigo le enseña un periódico. El heredero a la corona, Francisco Fernando, iba a visitar Sarajevo el 28 de junio. Princip en ese momento toma una decisión drástica, que cambiará su vida y, sin saberlo, la de toda Europa. Atentaría contra el heredero. Pero además de la idea y de las ganas, para hacerlo necesitaba muchas cosas más. Cómplices y sobre todo armas y dinero. Por eso se pone en contacto con la ya mencionada Mano Negra. Primero le tendrían que hacer entrar de Strangis desde Serbia en Bosnia. Y luego necesitaría armas para poder atentar contra el heredero. Y sí, a pesar de lo que la Mano Negra dijo en su momento, la idea del atentado no nació de ellos. Ni siquiera Princip era parte de la Mano Negra, pues sus ideas eran algo diferentes para Bosnia, pues Princip creía en un Estado que acogiera en igualdad de condiciones tanto a serbios como a croatas o a musulmanes.
El caso es que la mano negra le facilitan 6 bombas y 4 pistolas. Además, cuenta con la ayuda, eso sí, gracias a esa mano negra, de varios guardias de frontera serbios que le permitirán cruzar el río sin ser detectado. Antes de llegar a Sarajevo, Princip, a través de otros amigos, reclutará a más jóvenes procedentes de esa asociación llamada Joven Bosnia. Aún así, uno de esos amigos, llamado Ijic, a punto estuvo de dejar tirado a Princip antes del atentado. Este, que era el encargado de ir a recoger las armas procedentes de Serbia, creyó que ese atentado causaría todavía más problemas a los serbios del Imperio Austrohúngaro. Aún así, y después de una discusión con Princip, decidió seguir con el plan. Aquel 28 de junio de 1914 brillaba el sol en Sarajevo. Los planes estaban más que medidos. Francisco Fernando y su mujer asistirían primero a una recepción en el ayuntamiento de Sarajevo y después visitarían un museo local. Para esos desplazamientos recorrerían 2 veces el muelle que divide Sarajevo en 2. Para dar sensación de cercanía entre la corona y el pueblo, ese recorrido no estaría acordonado por el ejército. Eso fue lo que aprovecharon los 6 terroristas que ese día se colocaron a lo largo del recorrido del heredero por esas calles del muelle. La comitiva está en marcha y pasa por el primero de esos terroristas, pero no lanza la bomba que tenía, pues cree que tiene a un policía detrás de él. Quedan 5. La comitiva sigue avanzando y pasa por el segundo de los terroristas. Este sí lanza su bomba. Lo hace en dirección al casco coronado de plumas que lucía en la cabeza el heredero al trono. La bomba rebota en la capota plegada del coche, cae al suelo y explota cuando pasa el segundo coche de la comitiva. Son las 10:10 de la mañana y el caos se desata en Sarajevo. Los coches aumentan su velocidad para salir corriendo del recorrido. El terrorista que había lanzado la bomba intentó saltar al río y huir, pero sin embargo fue capturado y aunque se tomó su dosis de cianuro, que todos tenían, esta no lo mató, sino que solo le quemó la boca y la garganta. Aún así, el archiduque no quiso parecer como un cobarde ante lo que acababa de pasar y decide proseguir con parte de su itinerario. Acuden al ayuntamiento, aunque no entrarán en la ciudad, para visitar ese museo. A cambio, deciden volver por el mismo muelle en dirección al hospital para visitar a un soldado que había sido herido por la bomba lanzada contra ellos. Sin embargo, este cambio de planes no estuvo bien organizado. Los conductores del convoy no fueron bien informados y cuando continuó la marcha ellos siguen el itinerario oficial. El primero. Será en ese momento cuando por fin Princip se encuentre, según algunos autores casi sin esperárselo ya, con la comitiva del heredero al trono. Cuando los que dirigían la comitiva se dan cuenta del error del conductor, le gritan que dé la vuelta. Pero claro, esos automóviles no eran como los de hoy, y dar marcha atrás requería de algo más de tiempo. Tiempo que aprovechó precisamente Princip, que vio más que clara su oportunidad. Y no lo dudó.
Disparó 2 veces, una contra el heredero, la otra contra su general. Sin embargo, Príncipe falló, aunque su víctima fue casi mejor. La bala que iba para el general impactó en la esposa del heredero. La bala de Francisco Fernando había impactado en la yugular directamente. Se estaba desangrando, aunque los que le rodeaban no lo veían, porque la sangre corría por debajo de su túnica. La segunda bala atravesó el abdomen de la archiduquesa. Los dos, en minutos, pasaron a mejor vida. Príncipe, con el trabajo hecho, se tomó su dosis de cianuro, pero una vez más no le mató. Intentó quitarse la vida con la misma pistola con la que acababa de disparar, pero la multitud se abalanzó contra él y le redujeron. Rápidamente todos los implicados fueron detenidos, ellos y los que les habían ayudado en Bosnia. Sin embargo, no todos fueron ejecutados, pues la ley impedía aplicar la pena de muerte a los menores de 20 años. Por eso, solo 2 de ellos serán colgados. El ideólogo de la historia de hoy, Príncipe, al tener 19 años, será encerrado en prisión. Sin embargo, no duró mucho más, pues morirá menos de 4 años después, víctima de tuberculosis. ¿Y después del atentado qué? Pues una bola de nieve. Ese atentado en las calles de Sarajevo, como veis, sirvió de excusa al Imperio Austrohúngaro, que lo usó como coartada para atacar a Serbia. Rusia se involucra, pues ya tenía una alianza con Serbia. Alemania, aliada del Imperio Austrohúngaro, declara la guerra a Rusia. Reino Unido declaró la guerra a Alemania cuando ésta invadió a la neutral Bélgica, pues los ingleses tenían acuerdos de protección, al igual que con Francia. Y ya teníamos montada la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Aún así, a pesar de lo que nos han contado algunas veces, el atentado en sí, según muchos historiadores, no fue detonante absolutamente de nada. Más bien, una simple excusa, muy bien utilizada por parte de algunos, para atacar otros territorios. Pero es que esa gran guerra se llevaba gestando años, y esos 2 disparos fueron la excusa perfecta para comenzar la gran guerra de la que dependerá todos los desastres ocurridos hasta el día de hoy, la Primera Guerra Mundial. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.